Advertencia, este video analiza un episodio de Tom y Jerry que contiene referencias implícitas a un tema sensible, el suicidio y la depresión. Nuestro objetivo es informativo y cultural. Si este tema te afecta, en la descripción de este video encontrarás líneas de ayuda. No estás solo. Tom y Jerry es uno de los dibujos animados más icónicos de la historia. Fue creado en 1940 por Hanna-Barbera. Nos hizo revivir muchos momentos icónicos, tales como nos regaló persecuciones, humor y otras excentricidades, la verdad. Y fue considerado también uno de los dibujos animados más violentos de la historia. Pero el día de hoy, chicos, vamos a hablar de un capítulo que se aleja totalmente de eso. Un capítulo que nos hizo reflexionar, yo creo que a muchos ya cuando éramos grandes, y que es considerado como el capítulo más oscuro, no solo de la serie, sino que de la animación infantil en general. Estoy hablando, señoras y señores, del capítulo Blue Cat Blues. Así es, vamos a revivir ese capítulo hoy día. Vamos a hacer una pequeña reflexión, vamos a analizar la historia y también a rememorar un poco cómo se vivió en aquella época. Mi nombre es Sebastián Peña y nos vamos a este borde del milenio. Para entender un poco Blue Cat Blues tenemos que viajar al lejano 1956. Tom y Jerry ya era un éxito rotundo. Desde 1940, William Hanna y Joseph Barbera habían creado más de 100 cortos, ganando el premio Oscar y conquistando millones de espectadores. Pero en los años 50 algo estaba cambiando. La sociedad estadounidense comenzaba a obsesionarse con el consumismo, la riqueza y la apariencia. Las caricaturas reflejaban esos valores, autos de lujo, personajes estilos modernos y sí, relaciones donde el dinero empezaba a pesar más que el amor. Tal cual como en los días de hoy, pienso yo. En ese contexto, Hanna-Barbera decidió hacer algo distinto, un episodio con narración triste, sin humor físico, con un mensaje implícito sobre la superficialidad y la desesperanza. Hay que tener en cuenta algo, eso sí, gente. Yo creo que el tema de la depresión, los trastornos mentales, el suicidio, yo creo que esos temas recién en la década de los 90 llegó a ser considerado como para algo, o sea, no digo que haya sido algo como para tomársela para chiste, ni mucho menos, pero creo que no se le daba la debida seriedad en aquella época, menos en los 50, donde el mundo era muy conservador todavía. Creo que recién en los años 90 comenzó a dársele la seriedad que merece y también a tomar un poco más en consideración a este tipo de tendencia igual. Vamos con el contexto del capítulo. El capítulo comienza con Jerry narrando la historia. Desde el primer segundo se siente el tono melancólico. No hay persecución, no hay chistes, solamente hay tristeza. Tom está perdidamente enamorado de una gata. Tan ilusionado está que decide hacer todo lo posible para conquistarla. Flores, regalos, chocolates, pero nada es suficiente. ¿Y la razón? Ella prefiere al gato multimillonario del barrio, que llega con un auto de lujo, con dinero y joyas. Tom, desesperado, empieza a endeudarse. Le compra regalos carísimos, empeña todo lo que tiene, e incluso lo vemos arruinado y pidiendo préstamos. Y la gata cada vez más lejos, hasta que llega el golpe final. Ella se casa con el gato rico y se van en un auto de lujo deportivo, dejando a Tom destruido. Jerry intenta consolarlo, pero cuando vuelve a su casa descubre que su novia también lo engañó con otro. El narrador, Jerry en este caso, dice algo como: creí que todo saldría bien, pero no. Y al final, Tom sentado en las vías del tren esperando el impacto, Jerry se sienta a su lado y el capítulo termina con un sonido de tren acercándose y un fundido negro. No hay chiste, no hay esperanza, solo silencio y tragedia. Igual, esto es una opinión netamente personal, pero yo creo firmemente que quizás la intención de Hanna-Barbera para aquella época no era precisamente mostrar los trastornos depresivos, el suicidio. Yo creo que ese tema como que finalmente se mostró muy implícito, pero fue lo que más llamó la atención. Yo creo que, claro, lo que mencionaba yo al principio del video, yo creo que lo que quisieron demostrar con este capítulo era que la sociedad en aquella época estaba muy materialista. Bueno, y lo sigue estando en realidad. Yo creo que es peor que antes, la verdad. Bueno, yo no viví en los 50, pero me imagino que debe ser peor que antes en ese sentido. La sociedad cada vez está más materialista. Hay mucha... la gente se fija mucho en el poder adquisitivo de cada persona, en cómo te viste y todo eso.
Y finalmente ese era el mensaje que quiso reflejar, pero claro, salió otra cosa totalmente distinta. Este capítulo se considera el más perturbador y polémico de la serie por una razón obvia: insinúa el suicidio. En una caricatura infantil en plena década del 50 esto era impensado. En aquella época no había advertencias ni clasificación por edades, por lo que los niños pequeños vieron este capítulo en su estreno. Este capítulo yo lo vi por lo menos unas, no sé, 10 veces, 15 veces. Lo transmitían por Cartoon Network en aquella época. Y claro, uno cuando es chico, como mencionaba antes, no se percata de estos mensajes implícitos que están en las caricaturas. O sea, las caricaturas de aquel entonces, de los 50, 60, inclusive podría atreverme a decir que de los 80 y 90 también, pero ya esas caricaturas tenían mensajes ya más explícitos. O sea, ya te mostraban violencia, te mostraban mensajes con connotación quizás sexuales o no sé si tendencias suicidas, pero ya eran más explícitos los mensajes. En cambio, estas caricaturas más antiguas sí eran más reservadas, pero te metían ahí el mensaje. Te metían ahí el mensaje para que tú pudieras verlo y especular un poco acerca de eso. La polémica fue tan grande que Blue Cat Blues fue retirado de la circulación en varias cadenas. En Estados Unidos rara vez se volvió a emitir completo. En Latinoamérica algunos lo recuerdan porque se transmitió durante los 80 y 90 en canales como Cartoon Network, pero también desapareció al tiempo. Incluso después, en la actualidad, HBO Max y otras plataformas incluyen con advertencias o directamente lo omiten de sus colecciones clásicas. Más allá del impacto, el capítulo tiene un mensaje profundo. Algunos analistas creen que Hanna-Barbera buscaban reflejar los peligros del materialismo. Tom representa al enamorado romántico que lo da todo y lo pierde todo. Su historia muestra cómo la obsesión por agradar puede llevarte a la ruina emocional y económica. Jerry, que parecía feliz entre comillas, también cae. La infidelidad le demuestra que nadie está a salvo. Ambos personajes, símbolos de la eterna rivalidad y el humor, terminan juntos, pero no para reír, sino que para esperar el tren. ¿Fue un final realista? La verdad es que sí. ¿Acorde a un dibujo animado infantil? Definitivamente no. Este contraste es lo que hace tan memorable. Y si nos percatamos también, bueno, la gente que vimos esta serie, nos podemos percatar que las veces que porque estos personajes nunca actuaban como si fueran amigos, la verdad. Siempre hubo enemistad, Tom que perseguía a Jerry que le hacía broma, se vengaba y todo eso. Nunca se vio eran muy pocos los capítulos donde estos personajes entablaban como una amistad y una hermandad, porque básicamente aquí lo que hacen es un apoyo de amigos, ¿cachai? Y más que nada como de hermanos que tienen estos dos personajes. Es sumamente... O sea, el mensaje te lo entregan desde el minuto 1 hasta que termina el capítulo. Y en todo ese momento, en todo ese lapso de tiempo, hay una atmósfera totalmente incómoda. Algunas curiosidades de Blue Cat Blues son las siguientes. Fue uno de los últimos cortos clásicos antes de que Tom y Jerry pasaran a producciones para televisión. No fue el único episodio triste. Hay otros con tono melancólico, pero ninguno tan explícito y sombrío. En algunos países no se transmitió, o se transmitió editado, quitando la escena final del tren. Pese a todo esto, este episodio se convirtió en un clásico de culto buscado por coleccionistas y amantes de la animación. Blue Cat Blues sigue siendo un capítulo que nos recuerda que incluso las caricaturas más inocentes pueden tocar temas oscuros. Tal vez Hanna-Barbera no pensaron jamás que quedaría como el episodio más triste de la animación clásica, pero lo hicieron. ¿Y tú en algún momento lo viste? ¿Crees que hicieron bien en mostrarlo o que se pasaron de las rayas para un show infantil? Déjamelo saber en los comentarios. Y bien, gente, bueno, una pequeña reflexión, digamos, antes de finalizar el video. Yo creo que las caricaturas, como bien decían antes, siempre te muestran mensajes implícitos acerca de temas quizás que para la audiencia infantil obviamente no están como bien catalogados. O sea, cabe resaltar igual que la censura como tal en aquella época también era mucho más, mucho menos estricta que ahora. O sea, los filtros que te entregan ahora los canales de televisión para transmitir caricaturas para menores de edad son demasiado rigurosos y se revisan de pie a cabeza para obviamente tener una programación acorde para un niño, ¿cachai? En aquella época te lanzaban caricaturas nomás. Imagínense la cantidad de violencia que había en caricaturas como Tom y Jerry o en las caricaturas que uno veía en los 90 también. O sea, el mensaje
de la violencia y todo ese tipo de cosas te lo pasaban así, sin ningún tipo de censura. En los 90 era igual. Y yo creo que también, pero como decían antes, el mensaje explícito se veía más en caricaturas de los 90 que en caricaturas más antiguas. Pero bueno, y bien gente, hasta acá el video. Si tienen alguna opinión respecto a este capítulo o alguna serie, ¿no?, que hayan visto y que quieran que le haga alguna review o todo eso, lo pueden dejar acá en la caja de los comentarios, chicos. Nos veremos en un próximo video. Acá se pueden suscribir, acá les voy a dejar el monito para que se puedan suscribir. Denle a la campanita de las notificaciones y nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien.